Cuando crees que las cosas están mal, nunca olvides que pueden empeorar. Esta nota de Globo es una de las pruebas de eso. De un lado tienes a Lionel Scaloni y del otro a Luis de la Fuente. Estos dos entrenadores tienen en común la final de la Copa del Mundo. El campeón de 2022 que terminó en segundo lugar. Lionel Scaloni, entrenador argentino, dirigiendo a jugadores argentinos, jugando un fútbol típico argentino, tuvo éxito y hoy se convirtió en el subcampeón. Llegaron hasta el final. Del otro lado, el campeón, Luis de la Fuente, entrenador español, jugando un fútbol típicamente español, con una selección llena de jugadores españoles. Sin lugar a dudas, podemos decir que son los mejores entrenadores vivos hoy en día. ¿Y sabes qué es lo que tienen en común? Si juntas a los dos, ni siquiera se acerca ni se duplica. Sigue siendo menos de lo que pagamos a nuestro hermoso técnico de oro, Ancelotti. Como puedes ver, la propia Rede Globo, una de las grandes responsables de meterle en la cabeza al brasileño que necesitábamos a los europeos para poder ganar, está dejando clara esa verdad. Ya que cada día más y más personas empiezan a cuestionar lo que pasó en nuestra selección. Empiezo este video haciéndote una pregunta. ¿Cuánto cuesta el fracaso? No es una pregunta filosófica, es una pregunta matemática, financiera y moral. Si trabajas en una empresa y entregas el peor resultado en años, ¿qué pasa? Te despiden. Si administras un negocio y gastas 3 veces más que tus competidores para entregar un servicio peor, tu negocio quiebra. Pero existe un lugar en el mundo donde cuanto mayor es el costo, menor es la exigencia. Un lugar donde la ineficiencia no solo es tolerada, sino que se financia a precio de oro. La Copa del Mundo llegó a su fin. En las canchas, vimos a España levantar la copa bajo el mando de Luis de la Fuente. Vimos a Argentina disputar otra final bajo el liderazgo de Lionel Scaloni, 2 entrenadores en la cima del fútbol mundial. Pero ¿sabes qué es lo más impactante de esta historia? Si sumas el salario del técnico campeón del mundo con el salario del técnico subcampeón del mundo, los dos juntos no ganan ni la mitad del salario de Carlo Ancelotti de la selección brasileña. Esa sonrisa esconde una verdad absurda. Brasil pagó más del doble del salario de los dos finalistas del torneo más grande del planeta juntos. ¿Y qué recibió a cambio? Una eliminación temprana en los octavos de final. Hoy vamos a platicar sobre lo que realmente significa ese número. Porque esto no es solo sobre fútbol. Esto es el retrato más claro de un país del tercer mundo que le encanta presumir lo que no tiene. Reflejo de su propia población. Y como no hay tiempo que perder, ya sé que tienes muchísima curiosidad. Toma ahora mismo tu licuado de aguacate y ese buen y viejo pan con huevo y salchicha y vamos a empezar nuestro segmento Señores do Mundo. Señores do Mundo. Señores, vamos a poner las cosas en claro y mirar los datos que se publicaron recientemente. De un lado de la mesa tenemos a Lionel Scaloni, campeón del mundo, bicampeón de la Copa América, con un salario anual de aproximadamente 2.3 millones de euros, es muchísimo dinero. Del otro lado, Luis de la Fuente, campeón de Europa y campeón del mundo. Su salario anual es de aproximadamente 2 millones de euros. Sumando a los dos entrenadores más exitosos del fútbol de selecciones actual, tenemos aproximadamente 4.3 millones de euros al año. Ahora mire a la Confederación Brasileña de Fútbol. La CBF decidió pagarle a Carlo Ancelotti la bagatela de 10 millones de euros al año. Eso significa cerca de 60 millones de reales anuales, 5 millones de reales por mes, más de 160,000 reales por día. Ganar dinero, amigo mío, no es un crimen. Yo estoy a favor del capitalismo, y tú lo sabes. Carlo Ancelotti es uno de los entrenadores más grandes en la historia del fútbol europeo de clubes, con 5 títulos de la Champions League. Él cobra lo que cree que vale. El problema no es que el entrenador acepte la propuesta. El problema es la mentalidad de quien paga. El fútbol brasileño se convenció a sí mismo de que la única manera de volver a ganar era contratando la marca más cara del mercado internacional. Convencido incluso por los grandes medios y especialmente por Rede Globo. Se creó la ilusión en la cabeza de la gente de que poner un traje italiano en el banco de suplentes lo resolvería. Como por arte de magia, décadas de desorganización, incompetencia táctica, falta de planeación y por qué no recordar nuestro último video sobre los grandes esquemas de corrupción.
Varios presidentes de la CBF destituidos y envueltos en esquemas ultrajantes. ¿Y cuál fue el resultado de toda esa mezcla en este caldero? Una selección apática, sin identidad, eliminada antes de que el torneo siquiera entrara en calor de verdad. Brasil pagó el salario más alto en la historia del fútbol de selecciones para tener un desempeño mediocre. Soy brasileño, pero tengo que admitirlo. Por eso, otras naciones se ríen de nosotros. Actualmente somos motivo de burla. Si esto fuera una empresa privada, el consejo de administración ya habría sido despedido por gestión temeraria. Pero en el fútbol brasileño y en la mentalidad de nuestras élites, el dinero de los demás no tiene dueño. Pero ahora quiero ir un paso más allá. ¿Por qué la noticia del periódico O Globo no me indigna solo por el fútbol? Me indigna por el símbolo que representa. ¿En qué país vivimos? Brasil es el país donde más de 30 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Es un país donde casi la mitad de la población, eso quiere decir 100 millones de brasileños, no tienen saneamiento básico adecuado. Personas que conviven con aguas residuales a cielo abierto, en la puerta de su casa, en pleno siglo XXI. Brasil es el país que ostenta una de las mayores cargas tributarias del mundo en desarrollo. El ciudadano común trabaja casi 5 meses al año solo para pagar impuestos. Impuestos sobre la comida, sobre los medicamentos, sobre el combustible, sobre la energía eléctrica. ¿Y a dónde va ese dinero? Va a cubrir privilegios, supersalarios del funcionariado público, ineficiencia estatal y déficits presupuestarios. Y siempre hay algún tonto que dice, pero la CBF es una entidad privada. No usa el dinero de los impuestos de los contribuyentes. ¿En serio? Vamos a analizar esa afirmación con calma. La CBF vive de exenciones fiscales, de patrocinios de empresas estatales o de multinacionales que usan la imagen de Brasil, del uso de estadios públicos construidos con miles de millones de fondos públicos para la Copa de 2014, por ejemplo. Estadios que hasta hoy son elefantes blancos mantenidos por el contribuyente en varios estados. Más que eso, la CBF es la guardiana del mayor patrimonio cultural del pueblo brasileño, que es la selección. Cuando la entidad que representa el deporte más popular de un país miserable decide tirar 60 millones de reales al año en el salario de una sola persona, mientras el país se hunde en problemas estructurales, eso no es solo una decisión financiera, es una declaración de alienación moral. Es el Brasil del palco riéndose en la cara del Brasil del autobús lleno. Desarrollamos un síndrome extraño en Brasil, la manía de grandeza sin fundamento. Nos encanta comportarnos como si fuéramos Suiza o Alemania en los gastos, manteniendo la estructura de Sierra Leona en la prestación de servicios. Diseñamos estadios de miles de millones de reales en capitales donde no hay fútbol profesional relevante, pero no tenemos presupuesto para remodelar la UCI del hospital regional. Pagamos los mayores subsidios y los mayores recursos de oficina del planeta a los políticos, pero decimos que no hay recursos para pavimentar las carreteras que transportan la producción agrícola. Y en el fútbol, replicamos exactamente la misma lógica viciada. Creemos que gastar más es sinónimo de gestión eficiente, pero no lo es. Nunca lo ha sido. Argentina, enfrentando una crisis económica devastadora desde hace años, armó un proyecto técnico coherente con Scaloni. Entrenador joven, sin renombre, pero comprometido con el plan de juego y con la identidad de su país. El resultado, lo ganó todo. España reestructuró toda su base, apostó por la metodología de trabajo y en la formación de jóvenes talentos, y puso a Luis de la Fuente, un técnico discreto pero increíblemente eficiente. El resultado, lo ganó todo. Brasil. Brasil pensó que solo necesitaba sacar la chequera. Pensó que pagar 10 millones de euros al año le compraría el Hexa. Olvidó que el fútbol es trabajo, disciplina, convicción táctica y gestión de procesos. El dinero compra el nombre en la camiseta, pero no compra el compromiso en la cancha. Esa es la gran lección que el fútbol nos da y que la política brasileña se niega a aprender. El exceso de recursos no corrige la falta de carácter y la ausencia de métodos. Piensa conmigo, hermano, ¿cuál es el mensaje que esta situación te transmite a ti, a mí, al trabajador brasileño? El mensaje es simple. En Brasil, el fracaso no tiene costo para quien está en la cima. Si el equipo pierde, el entrenador se va con los bolsillos llenos de millones. El directivo sigue en su cargo, disfrutando de jets privados y hoteles 5 estrellas. ¿Y tú? Aficionado y ciudadano, te quedas con la cuenta de la frustración. Algunos descontrolados incluso seguirán pagando las mensualidades de la televisión que rompieron indignados por el pésimo resultado de la selección.
Hubo varios videos de personas destruyendo, pisoteando y quemando sus propios electrodomésticos. Nos hemos acostumbrado a aceptar lo absurdo. Aceptamos pagar la gasolina más cara de la región, incluso teniendo mucho petróleo en el país. Aceptamos pagar impuestos sobre la renta sobre salarios rezagados. Aceptamos los servicios públicos precarios. Y ahora aceptamos incluso que la selección brasileña se convierta en moneda de cambio para negocios astronómicos sin ningún resultado deportivo. La noticia de que el salario de Ancelotti es el doble de la suma de los dos finalistas de la Copa no es solo una curiosidad deportiva para generar debates en la mesa redonda. Es un síntoma de un país enfermo, un país que prioriza la apariencia en detrimento de la esencia, que prefiere el glamour de la marca internacional al trabajo duro de la reconstrucción desde la base. Mis estimados, mientras no aprendamos a exigir eficiencia, ya sea en la CBF, en el Congreso Nacional o en la alcaldía de nuestro municipio, seguiremos siendo el país del futuro que nunca llega. El fútbol suele ser el reflejo de la sociedad, y el reflejo que la Copa del Mundo nos mostró este año no es bonito. Mostró una institución millonaria desconectada de la realidad de su propio pueblo, gastando fortunas indecentes solo para interactuar, y entregando una de las peores campañas de la historia reciente. Mientras naciones con presupuestos infinitamente menores y entrenadores más baratos dan lecciones de organización, planeación y pasión por el deporte. Es hora de dejar de aplaudir el circo cuando falta el pan. Es hora de entender que el dinero sin gestión es solo desperdicio. Y en Brasil, lamentablemente, el desperdicio se volvió la regla. Y ya hice esa afirmación y vuelvo a preguntarte a ti, ¿estás de acuerdo en que cuando la política va bien, el fútbol también va bien? Déjalo ahí en los comentarios. Si estás de acuerdo con todo lo que viste aquí, por favor, déjalo en los comentarios, incluso si no estás de acuerdo. Eso ayuda mucho para que podamos producir este tipo de videos que, como te puedes imaginar, no es nada fácil. Este video termina aquí. Te agradezco tu atención y te pido que lo compartas. Muéstraselo a más personas, incluso a aquellas que dicen, no quiero saber nada de fútbol, no me interesa. Explícale, hermano, que esto no tiene nada que ver con fútbol. No, el tema que acabas de ver tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con la mentalidad y la cultura que ese pueblo aceptó. Que Dios los bendiga. Un abrazo y seguimos juntos enfrentando lo sobrenatural aquí en Encarando o Sobrenatural Oficial.